Hay cartas que se escriben con calma, con tiempo, y hay otras que se escriben con la urgencia de quien sabe que está diciendo sus últimas palabras. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una de esas, la segunda carta de Pedro. Un mensaje final, cargadísimo de advertencias, pero también de esperanza. Para entender la intensidad de este texto, es clave, pero clave de verdad, ver el contexto. Esta línea de tiempo lo dice todo. La carta se escribe por ahí del año 67 y, muy poquito después, sabemos que Pedro enfrentó el martirio en Roma. O sea, no estamos hablando de simples reflexiones. Estas son, literalmente, las últimas instrucciones de un líder que es consciente de que su tiempo se acabó. Y esto, claro, nos lleva a la idea central que tenemos que tener en mente todo el tiempo. La carta es un mensaje de despedida. Hay que leerla con esos lentes, sintiendo cómo la cercanía de la muerte le da un impulso a cada palabra, un peso y una seriedad que son, la verdad, incomparables. A ver, Pedro no tenía tiempo que perder. Y eso se nota hasta en cómo está escrita la carta. Es súper densa. Son apenas 61 versículos en 3 capítulos bien cortos. Cada frase está pensada para que pegue con el máximo impacto posible. Entonces, la gran pregunta es, con tan poquito tiempo, ¿qué era lo más importante que quería decir? Bueno, el propósito central era casi una súplica, un recordatorio a los cristianos de que no se podían estancar, de que tenían que seguir creciendo, siempre, en la gracia y en un conocimiento mucho más profundo de Jesucristo. Y ahora sí, vamos a meternos en el capítulo 1. Es muy interesante cómo arranca Pedro. No empieza con las advertencias para nada. Empieza construyendo una base, un fundamento bien sólido. Porque la mejor defensa contra los peligros que va a mencionar después empieza justo aquí, en cultivar estas virtudes. Y no se queda en ideas abstractas o generales. Pedro es súper específico. Anima a los creyentes a que con toda diligencia le sumen 7 virtudes clave, así fe. Ojo, no es una sugerencia, es una instrucción clara para fortalecerse desde adentro. Ahora, lo que es fascinante aquí es el orden. No es una lista tirada al azar, para nada. Pedro las presenta como si fuera una escalera, una progresión súper lógica donde cada escalón se apoya en el anterior, empezando, claro, con la fe como la base de absolutamente todo. Y uno se pregunta, ¿con qué autoridad dice todo esto? Bueno, Pedro pone sobre la mesa 2 pilares. Primero, él fue testigo, vio con sus propios ojos la majestad de Cristo. Pero, y esto es muy importante, se apoya en algo que para él es todavía más firme, lo que él mismo llama la palabra profética más segura, o sea, la palabra de Dios. Una vez que dejó bien plantado ese fundamento de fe, Pedro va directo al corazón del problema, a la razón de tanta urgencia, la gran amenaza de los falsos maestros. Y lo más peligroso de todo es que esta amenaza no venía de afuera, sino de adentro mismo de la comunidad. No eran extraños, eran personas que se hacían pasar por creyentes y por lo bajo metían ideas destructivas, negando a Cristo y peor, explotando a la gente con puras mentiras. Este cuadro lo resume perfectamente. Por un lado, tenemos la palabra de Dios, que nos lleva a la verdad, al crecimiento en esas virtudes que acabamos de ver. Y en la esquina opuesta, en total contradicción, el engaño de los falsos maestros. Su mensaje sonaba bien, prometía libertad, pero en realidad, como dice Pedro, era una trampa que llevaba a la esclavitud del pecado y a la destrucción total, moral y espiritual. El contraste es clarísimo. Después de la advertencia tan fuerte del capítulo 2, Pedro cierra en el capítulo 3 cambiando el tono, dándonos un respiro. Termina con una nota de esperanza, enfocándose en la promesa que le da sentido a toda esta lucha, la certeza absoluta del regreso de Cristo. Y claro, esta promesa nos deja picando una pregunta enorme, una pregunta súper práctica y existencial que la verdad resuena hasta hoy. Si sabemos que ese es el final de la historia, ¿cómo se supone que vivamos ahora, en el día a día? La respuesta de Pedro es directa, sin rodeos, sin ambigüedades. La idea del regreso de Cristo no es para que nos dé miedo, ni para ponernos a especular y a sacar cuentas raras. No, es para motivar un estilo de vida bien concreto, vivir en santidad, preparándonos constantemente para ese encuentro. Así que bueno, al final de este recorrido, que fue breve pero muy intenso, podemos empezar a hablar del legado de Pedro.
¿Cuál es el propósito que perdura de esta carta de despedida, más allá de su momento histórico? Miren, el punto crucial se puede resumir perfectamente en estos 3 recordatorios. Son, digamos, el núcleo del testamento de Pedro. Primero, crecer espiritualmente, sin parar. Segundo, estar alertas, cuidarse del engaño. Y tercero, vivir siempre con la vista puesta en esa promesa final. Y esto nos deja con una última reflexión. Pensemos un segundo en esto. Es un mensaje escrito bajo la sombra de la muerte hace casi 2000 años, una especie de última voluntad espiritual. La pregunta que queda flotando en el aire es, ¿qué relevancia tiene para nosotros hoy un mensaje de despedida tan antiguo y a la vez tan pero tan urgente?